Queremos encontrar el área de la superficie obtenida al girar la curva, y es igual a 2x en cubos de x es igual a 0 a x es igual a 2 alrededor del eje x. Mirando este primer gráfico, aquí tenemos y es igual a 2x al cubo. Queremos considerar este gráfico en el intervalo de 0 a 2, aquí x es igual a 2. Y luego gire esto sobre el eje x. Y luego encuentra el área de la superficie. Entonces, si giramos esta curva del intervalo de 0 a 2 sobre el eje x, tendríamos esta superficie azul aquí. Y nuestro objetivo es encontrar el área de esta superficie. Mirando nuestras notas a continuación, observe cómo tenemos dos fórmulas aquí. Esto primero es para el área de revolución de superficie para cualquier eje horizontal. Y aquí tenemos una segunda fórmula. Eso es solo acerca de la rotación sobre el eje x. Primero veamos la fórmula más general. Tenemos el área de superficie igual a la integral de AB de R de x, multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más el cuadrado de f' de x integrado con respecto a x. Donde R de x es la distancia desde la curva al eje de rotación, que también podemos pensar en la función de radio. Observe cómo la única diferencia entre esta fórmula, y la fórmula para la rotación sobre el eje x, es que R de x es igual a la función f de x. Entonces, volviendo a nuestro gráfico aquí, observe cómo la distancia desde la curva hasta el eje x es esta distancia aquí, que sería R de x, que en nuestro caso, sin embargo, porque tenemos rotación sobre el eje x, es lo mismo que f de x. Observe cómo la función dada es y es igual a 2x al cubo, por lo que para nuestra fórmula f de x es igual a 2x al cubo. También tendremos que encontrar f' de x. F' de x es igual a 6x al cuadrado. Lo que significa que el área de superficie es igual a 2pi veces la integral de 0 a 2. De f de x que es 2x al cubo, multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más el cuadrado de f' de x. ¿Cuál sería el cuadrado de 6x cuadrado integrado con respecto a x? Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Primero factoricemos los dos. Entonces tenemos 4pi. Multiplicado por la integral de 0 a 2 de x al cubo. Y escribamos la raíz cuadrada como un exponente racional, para que tengamos la cantidad 1 más, esto sería 36x al cuarto, elevado a la 1/2 de x. Ahora evaluemos esto en la próxima diapositiva. Observe cómo esto requiere la sustitución de u donde tendríamos u es igual a 1 más 36x al cuarto. Entonces el diferencial u es igual a la derivada de 1 más 36x a la cuarta vez de x, que sería 0 más, esto sería 144x a la tercera de x. Avancemos y dividamos ambos lados por 144. Entonces tenemos 144 du iguals x cubed de x. Entonces puedo pensar en todo esto como. De nuevo x cubos de x es igual a 144 de u. Y esto sería u a la 1/2. Así que nos integramos, vamos a tener 4pi veces. Tendremos 144 con respecto a usted tendríamos al 3,2 dividido por 3,2 o 2,3 o al 3,2. Entonces con respecto a x, tendríamos tiempos 2,3 multiplicado por la cantidad 1 más 36x hasta el cuarto elevado a la potencia de 3,2. Avancemos y limpiemos esto. 4pi por 144 por 2,3 es igual a pi dividido por 54. Entonces, nos queda la cantidad 1 más 36x la cuarta, elevada a la potencia de 3,2, los límites de integración siguen siendo de 0 a 2. Ahora, cuando definimos f grande de b menos f grande de a, entonces tenemos pi dividido por 54 veces, una x es 2, tendríamos 1 más 36 por 2 hasta el cuarto. Todo elevado a 3,2, menos 1x es 0, solo tenemos uno de los 3,2. Así que simplificando, tenemos pi dividido por 54 veces. Esto termina siendo 577 elevado a 3,2. Menos 1 al 3,2 es solo 1. Entonces,
Esta sería la superficie exacta, que serían unidades cuadradas. También obtengamos una aproximación decimal. Tenemos pi dividido por 54. Multiplicado por la cantidad 577 elevada a la potencia de 3,2. O 3 divididos por 2, flecha derecha, menos 1, paréntesis cerrado y entrar. Entonces, con 4 decimales, esto es aproximadamente 806.2848 unidades cuadradas. Entonces encontramos el área de superficie exacta y aproximada de esta superficie aquí, formada al rotar, y es igual a 2x en cubos del intervalo de 0 a 2 alrededor del eje X. Espero que hayas encontrado esto útil.